Bueno, yo soy la doctora Barbaglia, soy gastroenteróloga y les voy a dar el seminario de gastro. Hoy vamos a dar todo lo que es patología esofágica, las más importantes. Vamos a dar por reflujo, acalasia y esofagitis infecciosa. ¿Sí? Cualquier duda o consulta me paran y... Como definición, la enfermedad por reflujo son síntomas o complicaciones resultado del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, la cavidad oral o los pulmones. Algo muy importante en esta definición es la parte en donde, digamos, estos síntomas que aparecen tienen que ser síntomas que alteren la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué esta parte de la definición es importante? Porque muchos de nosotros tenemos episodios de pirosis o episodios de regurgitación que son aislados, que son depende de lo que uno coma o del estado de ansiedad que uno tenga, y no necesariamente esto se define como una enfermedad por reflujo. Entonces, para que realmente sea una enfermedad por reflujo, debe alterar la calidad de vida de los pacientes. Siempre. Se puede dividir de dos formas, en no erosiva o erosiva. En este caso, tiene presencia de síntomas y erosiones al examen endoscópico. La clínica característica, los síntomas típicos son pirosis y regurgitación. Y los síntomas atípicos son tos crónica, la faringitis crónica. Muchas veces recibimos pacientes derivados de los otorrinos por esta faringitis crónica, laringitis, asma, dolor precordial, no cardiogénico o globofaringio también se puede dar como una presentación atípica. El diagnóstico de esta enfermedad es básicamente clínico, ¿sí? El paciente tiene los síntomas, los va a referir, es muy importante la anamnesis porque simplemente con eso hacemos diagnóstico. Dentro de los métodos complementarios que uno se puede apoyar para afianzar el diagnóstico, podemos tener la endoscopía, que como dijimos antes, si encuentro erosiones, me afirma el diagnóstico de una enfermedad por reflujo erosiva, pero una endoscopía normal no me descarta enfermedad por reflujo, ¿sí? La seriada de esófago gastroduodenal, en este caso la seriada, la importancia o lo que más me sirve no es tanto para ver erosiones, sí para ver la presencia de reflujo, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo el contraste, digamos, refluye del estómago al esófago, eso lo podemos ver cuando hacemos la seriada. La pHimetría con impedanciometría es el gol estándar, ¿sí? Para diagnosticar esta enfermedad por reflujo. La pHimetría mide el pH ácido, digamos, pero recuerden que que el reflujo puede ser tanto ácido como alcalino, por eso la importancia de hacer pHimetría con impedanciometría, porque la impedanciometría me estaría sirviendo para evaluar el reflujo no ácido, ¿sí? Las indicaciones de este método serían en pacientes refractarios al uso de inhibidores de bomba, ¿sí? En aquellos en donde el reflujo es atípico, estos síntomas atípicos que hablábamos al principio, de tos crónica, faringitis, laringitis, ¿sí? Y en el caso de la evaluación prequirúrgica, en aquellos pacientes en donde se le va a hacer tratamiento quirúrgico con la funduplicatura. En el caso de la manometría, sirve para descartar otro tipo de patologías, como puede ser un esfínter inferior hipotónico, por ejemplo, ¿sí? Mide también las contracciones a nivel del cuerpo esofágico. Es un método, digamos, que nos va dando mayor información, pero no es el gol estándar. El gol estándar es la pHimetría con la impedanciometría. Y como última prueba tenemos la prueba terapéutica con inhibidores de bomba, que ahora vamos a ver en quiénes pacientes lo hacemos y en quiénes no. Volviendo a lo que hablábamos de la prueba terapéutica, estos son las banderas rojas o los factores de alarma que yo debo evaluar para ver a quién le voy a dar, a quién le voy a hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba o a quién realmente voy a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los factores de alarma? Y esto nos va a servir tanto para esófago como para todo el tubo digestivo.
edad mayor de 45 años, disfagia, melena, hematoquesia o anemia o cualquier síntoma de sangrado digestivo, pérdida de peso, antecedentes oncológicos familiares de importancia, de peso, consumo de AINES o corticoides. Estos son los factores de alarma en donde yo no voy a hacer solamente una prueba terapéutica con inhibidores de bomba, sino que el paciente lo voy a estudiar, ¿sí? Normalmente nosotros estudiar lo que hacemos es pedirle una endoscopía, la pHimetría y la impedanciometría, si bien es el gol estándar, bueno, nosotros no tenemos un acceso muy fluido a eso, por eso los pacientes que mandamos son muy específicos, pero las indicaciones de pHimetría son las que vimos anteriormente, no se manda a todos los pacientes a pHimetría. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Tenemos medidas higiénico-dietéticas, la dieta básicamente evitar las grasas, el chocolate, la menta, el café, el alcohol, el mate, los cítricos, la gaseosa, todos los que ustedes ya conocen, que produce estimulación de la secreción de ácido gástrico. Conductas que permitan disminuir la exposición esofágica al reflujo, tenemos el descenso de peso, evitar ingerir alimentos 2 o 3 horas antes de acostarse en decúbito lateral izquierdo, dejar de fumar, elevar la cabecera de la cama, comer fraccionado, poca cantidad, muchas veces al día, todo eso mejora los síntomas del paciente. Y dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos los inhibidores de bomba, que son los de elección para el tratamiento. Acá vamos a dar en los síntomas típicos, se da inhibidores de bomba a dosis simple por 4 semanas. En el caso de los síntomas atípicos, se da a doble dosis por 8 a 12 semanas. Acá es importante que ustedes sepan que cada inhibidor de bomba tiene su dosis estándar. Yo se las nombro rápidamente. El omeprazol, la dosis estándar es 20 miligramos. El pantoprazol es 40 miligramos. El lansoprazol es 30 miligramos. Y el dexlansoprazol es de 60 miligramos. Rabeprazol, 20 miligramos. Esto es porque a veces hay confusión y cuando escuchan pantoprazol de 40 piensan que están dando doble dosis, pero no es así, es la dosis estándar. Los antagonistas de los receptores H2, el más conocido es la ranitidina. Actualmente la ranitidina en su presentación oral se salió del mercado por la ADMAT, así que salió uno nuevo que es famotidina, que cumpliría el mismo rol que la ranitidina. Y los proquinéticos también lo podemos utilizar, sobre todo en acción en aquellos pacientes que tienen hernia de hiato, que la hernia de hiato es uno de los factores más predisponentes a la enfermedad por reflujo. Lo podemos utilizar ahí y también nos sirve, si bien no es la terapéutica de elección, en el caso de del reflujo alcalino. Los proquinéticos tenemos cinitaprida, mosaprida, metoclopramida, que la metoclopramida tienen que tener mucho cuidado, es un proquinético que no se puede utilizar por tiempo prolongado por los efectos extrapiramidales que tiene, ¿sí? La domperidona, y no los usamos como monoterapia, siempre los usamos asociados a inhibidores de bomba. Bien, la cirugía. La cirugía, el tratamiento quirúrgico que hacemos es la funduplicatura de Nissen, por vía laparoscópica sería lo ideal. Las indicaciones van a ser los pacientes con síntomas típicos o atípicos que responden a los inhibidores de bomba, pero que prefieren la cirugía. Esto básicamente es para pacientes jóvenes, si bien responden a los inhibidores de bomba, no se los podemos retirar porque los síntomas recurren. Entonces, en este caso, los pacientes jóvenes son los mejores candidatos, digamos, a recibir la cirugía. La falla de los inhibidores de bomba también son una indicación, la estenosis péptica recurrente, que es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo, y las complicaciones respiratorias relacionadas con la enfermedad por reflujo. Esas serían las indicaciones. Dentro de lo que es enfermedad por reflujo erosiva, dijimos que podía ser erosiva y no erosiva. En el caso de la erosiva, íbamos a tener en la endoscopía manifestación o daño mucoso, ¿sí?
Para clasificar este daño mucoso endoscópicamente, utilizamos la clasificación de Los Ángeles, que se divide en 4 grados, de la A a la D, siendo el A lesiones de la mucosa menores a 5 milímetros y que no confluyen. En el caso del B serían lesiones de más de 5 milímetros, pero que no confluyen. El grado C son lesiones mucosas que confluyen pero ocupan el menos del 75% de la circunferencia, y en el caso del D son lesiones que confluyen y ocupan más del 75% de la circunferencia. Esto es importante que lo sepan porque si ustedes reciben una endoscopía donde el paciente tiene una clasificación de Los Ángeles C o D, uno debe estar atento porque hay mayor probabilidad de que aparezca una estenosis péptica luego que el paciente cicatrice estas erosiones, ¿sí? por el gran compromiso circunferencial de la luz del esófago. Entonces, síntomas de ERGE, con signos de alarma vamos a pedir la endoscopía. Si en la endoscopía encontramos alguna lesión, hacemos, en el caso de tener esofagitis, se hacen inhibidores de bomba, doble dosis por 8 a 12 semanas. Sin signos de alarma, puedo utilizar la prueba terapéutica, dar inhibidores de bomba, dosis simple, por 4 semanas y reevalúo. Si a las 4 semanas no hubo respuesta, lo que voy a hacer es duplicar la dosis de los inhibidores de bomba y solicitar la endoscopia. Hay un cuadro un poquito más extenso, básicamente es un resumen de lo que hablamos recién. En cuándo voy a pedir la pHimetría, básicamente en los síntomas atípicos y en aquellos síntomas típicos que no responden a la terapéutica o, y como decíamos, que tiene síntomas. Dentro de lo que es las complicaciones de la enfermedad por reflujo, las complicaciones más frecuentes son las estenosis pépticas. Las estenosis pépticas, cuando aparecen básicamente a la clínica, el paciente viene teniendo una historia de enfermedad por reflujo, de pirosis y regurgitación, y de un momento para el otro comienza con disfagia. Una disfagia que va a ser progresiva, y en ese caso uno debe estar atento y llamarnos la atención y sospechar que este paciente tiene una estenosis péptica. Esa es la complicación más frecuente. También puede ser el sangrado por una esofagitis, ¿sí? Un poco más raro. Generalmente la complicación más frecuente es la estenosis péptica, y otra de las complicaciones es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como ustedes saben, es una metaplasia intestinal, en donde a nosotros lo que nos interesa saber es si tiene displasia y si esta es de bajo o de alto grado. Endoscópicamente, después vamos a hacer clases, van a tener un ateneo de radiología digestiva y un ateneo de endoscopía, donde van a poder ver todo esto que yo les estoy contando ahora. Endoscópicamente ustedes van a ver que hacia el esófago distal, por encima de la unión esófago-gástrica, la mucosa toma una coloración diferente, se llama rojo asalmonada, que puede tener lengüetas o puede ocupar toda la circunferencia. Esto es el esófago de Barrett. Siempre se debe biopsiar para buscar lo que decíamos displasia, sea de bajo o de alto grado. Las de bajo grado en general entran en vigilancia endoscópica, y las de alto grado hay que hacer tratamiento, sea con plasma, cirugía, mucosectomía o terapia con láser. Lo que uno disponga es lo que se hace. Siempre el esófago de Barrett es el más temido, sabemos que es una enfermedad preneoplásica, pero deben tener en cuenta que menos del 1% del esófago de Barrett pasa a adenocarcinoma, por lo cual si bien uno debe controlar estos esófagos de Barrett, no debe asustar a los pacientes en que sí o sí van a terminar desarrollando un adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profe, tenía una pregunta. En Dale. caso de las alarmas que usted Sí, mencionó, en sí. los pacientes a partir de los 45 años, si presentan antecedentes familiares, ¿se le hace endoscopía o Sí. antes? ¿Antecedentes familiares de qué tipo, decís vos?
No, por ejemplo, bueno, en este caso de reflujo gastroesofágico, de hiato, de hernia de hiato. No, a ver, la enfermedad por reflujo no es una enfermedad que se herede. Entonces, No, nosotros no, no. a lo que se refiere es, digamos, el factor de, ya el hecho de tener 45 años, más de 45 años, yo lo debo estudiar, independientemente de los antecedentes familiares que tenga. ¿Sí? Bien. Los antecedentes oncológicos que se refiere es porque ahí van a encontrar pacientes que tienen mucha carga oncológica en la familia. Que la Digestiva, digamos. digestivos de cualquier cosa, que la abuela tuvo cáncer de mama, que la madre tuvo cáncer de útero, que el tío tuvo cáncer de colon. Son familias que tienen una carga oncogénica muy importante. Entonces, en esos casos, uno debería prestar un poco más de atención. Si bien no hay una herencia, algo lineal, uno abre más el ojo, ¿sí? Y en Bien, este caso lo estudiaríamos y no le daríamos el omeprazol como prueba terapéutica, digamos. bien. Y en el caso de consumo de corticoides, por ejemplo, un paciente reumatológico, Sí, en este o caso se estudia, bien, independientemente de la edad. Se estudia, es un factor de riesgo. Si el paciente es consumidor crónico de AINE de corticoide, le debo a pedir la endoscopía. buenísimo. Muchas gracias. Caso de los AINES, en aquellos pacientes que son, esto lo vamos a ver seguramente en otra clase, pero por las dudas que me olvide, en aquellos pacientes que son consumidores de AINES crónicos, siempre le hacemos endoscopía con toma de biopsia de antro para descartar el Helicobacter pylori. ¿Sí? En aquellos pacientes, recuerden que, ya lo vamos a ver más adelante, las úlceras gastroduodenales tienen dos factores etiológicos muy importantes, uno es el Helicobacter y el otro son los AINES. Entonces, en aquellos pacientes en donde yo no puedo retirar el AINE por una cuestión terapéutica, bueno, sí debo buscar el Helicobacter y si lo tiene, erradicarlo. Bien, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Mientras, si a alguien se le ocurre algo, me frena. Acalasia es otro de los temas importantes en esófago, ¿sí? Que lo van a ver, que forma parte de muchos diagnósticos diferenciales, pero antes de empezar con acalasia, les quiero hacer una salvedad. La acalasia es una de las enfermedades en donde nosotros nos planteamos diagnóstico ante un paciente con disfagia. Entonces, paciente con disfagia, cualquiera sea nuestra sospecha clínica, lo primero que vamos a pedir es un tránsito de esófago, ¿sí? El tránsito de esófago me da mucha información de lo que puede llegar a tener el paciente o cómo yo debo actuar ante esa disfagia, ¿sí? Si bien, van a decir, pero después le terminás pidiendo la endoscopia a todos, después se la terminamos pidiendo, pero, por ejemplo, si yo tengo un divertículo esofágico que es causa de disfagia, yo lo voy a ver y probablemente voy luego cuando tengo que hacer la endoscopía, voy a entrar con mucho más cuidado, porque encima, algo que nos juega muy en contra en los endoscopistas, es que las bocas diverticulares generalmente es lo primero que nosotros vemos. Entonces, si el endoscopista no sabe que el paciente tiene un divertículo, puede entrar sin mucha precaución y meterse a la boca diverticular y perforar al paciente. Entonces, tener un tránsito de esófago previo me ayuda a entrar con mucho más cuidado y saber que ese paciente tiene un divertículo. Si el paciente tiene una estenosis esofágica, una estenosis péptica como complicación de una enfermedad por reflujo, hago diagnóstico. Si el paciente tiene un cáncer de esófago, con el tránsito hago diagnóstico. ¿Sí? ¿Que después le voy a hacer la endoscopía? Sí, necesito la endoscopía con la toma de biopsia para hacer el diagnóstico. Pero yo ya voy a saber si voy a poder pasar o no con el endoscopio para poder tomar biopsia, si voy a necesitar pasar un cepillito porque la estenosis es muy estrecha, qué longitud tiene esa estrechez. Todos esos datos me los va a dar el tránsito de esófago previo. Si tengo una galaxia, como vamos a ver ahora, también el tránsito de esófago me hace diagnóstico, ¿sí? Entonces, ante una disfagia, sea selectiva o no selectiva, el primer estudio que pedimos es un tránsito de esófago, ¿sí? Entonces, entrando a calasia, sabemos que la calasia es un trastorno motor primario que se caracteriza por una relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior y la pérdida de peristaltismo esofágico. Es muy importante esta parte de la clasificación en donde dice
falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Y esto por qué? Porque se puede acompañar o no de hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Pero tener un esfínter esofágico normal, de tonía normal, no me descarta la acalasia, ¿sí? Entonces, falta de relajación del esfínter con pérdida del peristaltismo esofágico. Tiene dos picos básicos de incidencia entre los 20 y los 30 años, y en mayores de 70, donde acá plantea el diagnóstico diferencial con otra patología, que es el cáncer de esófago, ¿sí? Y afecta por igual a ambos sexos. La clínica básicamente es la disfagia, puede haber regurgitación de alimentos no digeridos, vómitos y pérdida de peso. Generalmente la pérdida de peso la vemos en casi todos los casos. Acá es importante el tipo de disfagia. Ustedes pueden tener disfagia paradojal o progresiva, o selectiva o no selectiva, ¿sí? Son, digamos, dos formas de caracterizar la disfagia. La disfagia paradojal o no selectiva es aquella que se presenta por igual ante líquidos o sólidos, ¿sí? En cambio, la disfagia progresiva o selectiva es la que comienza para sólidos y progresa para líquidos. ¿Se entiende? Entonces, la acalasia tiene una disfagia paradojal o no selectiva. El paciente refiere que tome agua, coma carne, coma puré. Para todo aparece la disfagia, ¿sí? El diagnóstico básicamente es la clínica, ¿sí? Tenemos lo que hablábamos recién, esa disfagia paradojal y la pérdida de peso, le diría que son los dos síntomas cardinales, ¿sí? Le vamos a pedir el tránsito de esófago, y en el tránsito de esófago, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un estrechamiento en la punta del esófago, digamos, el esófago distal, en punta de lápiz, en cola de ratón, pico de ave, son todos sinónimos, con una dilatación por encima del esófago, que puede ser, digamos, según el grado de dilatación que tengo, hay una clasificación radiográfica que es necesario que ustedes sepan, pero sí hay algo muy importante, que con los grados más avanzados aparece lo que en el esófago, digamos, lo que se llama nivel hidroaéreo. Recuerden que en cualquier parte del tubo digestivo donde hay una obstrucción aparecen los niveles hidroaéreos, ¿sí? En este caso también. Vamos a ver ondas terciarias. Todo eso en el tránsito de esófago. Podemos tener ausencia de la cámara gástrica, que son los cuatro signos, digamos. La falta de cámara gástrica, la punta del lápiz en el extremo inferior del esófago, el nivel hidroaéreo y la dilatación esofágica, ¿sí? La endoscopía alta la vamos a hacer, sí, como dijimos antes, terminamos siempre pidiéndola. En este caso puede ser diagnóstica o terapéutica. En el caso de diagnóstica siempre la pedimos para descartar pseudoacalasia. La pseudoacalasia la dan los tumores del techo gástrico que me infiltran el esfínter esofágico inferior, que pueden dar una pseudoacalasia. En aquellos pacientes que tienen una acalasia de reciente comienzo, endoscópicamente yo no voy a encontrar nada. Puedo llegar a encontrar un resalto muy sutil a nivel de la unión esófago-gástrica, pero no voy a encontrar otra cosa, porque no me sirve. El caso de la manometría es el gol estándar para el diagnóstico de esta patología, en donde yo voy a objetivar la falta de relajación del esfínter esofágico inferior ante el progreso del bolo alimenticio y la peristalsis del cuerpo esofágico, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer tratamiento de esta patología? Tratamiento puede dividirse en tres pilares. Tenemos un tratamiento farmacológico, un tratamiento endoscópico y un tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento farmacológico, vamos a utilizar nitritos, bloqueantes cálcicos. ¿Estos qué hacen? Actúan disminuyendo la presión del esfínter esofágico inferior, pero son muy pocos utilizados por los efectos sistémicos que tienen estas drogas, por lo cual realmente no los utilizamos. En el caso de los tratamientos endoscópicos tenemos dos,
la inyección de toxina botulínica y la dilatación con balón neumático. En el caso de la inyección de toxina botulínica tiene una eficacia al mes del 90%, pero esta cae al 40% al año. Lo que se hace es inyectar la toxina botulínica en los 4 cuadrantes del esfínter esofágico inferior. Y otra cosa que, digamos, que tiene en contra de esta terapéutica es que alrededor de los 6 meses los receptores de acetilcolina vuelven a aparecer, por lo cual el paciente va perdiendo la eficacia y vuelve a tener la disfagia. Este método quedó relegado solamente a aquellos pacientes que tengan contraindicaciones quirúrgicas y contraindicaciones de hacer una terapéutica con balón, ¿sí? Como dijimos, la otra terapéutica endoscópica era la dilatación con balón neumático. Lo que se hace es pasar una guía, se pasa una guía metálica desde la boca hasta el estómago, y sobre esa guía se pasa un balón que puede ser de 30 mililitros, de 30 milímetros, de 35 o de 40. Ese balón se pasa hasta la unión esofagogástrica, ahí se infla, esto es por... se pasa bajo control radiográfico, se insufla el balón y este balón rompe las fibras del esfínter esofágico inferior y de esta forma uno mejora la disfagia, ¿sí? Tiene una tasa de éxito del 86% después de 2 años y del 85% después de 5 años. Como verán, la eficacia respecto a la toxina botulínica es muy superior. Respecto a... Perdón, Sí, perdón, una pregunta con respecto a ese tratamiento. Si rompe la fibra del esfínter, ¿no genera reflujo? sí, claro. Y Sí. entonces, o sea, pero es mejor tener reflujo, digamos, y no No, lo que pasa es como que la galaxia. nunca llegás a romper tanto como para que el paciente quede con un reflujo importante, digamos, que no lo puedas tratar. Claro, Pero sí, todo lo que vos rompas el esfínter esofágico puede predisponer a la enfermedad por reflujo, sí. No, no lo vemos tanto, pero sí hay complicaciones, por ejemplo, en los pacientes posquirúrgicos. Creo que ahora la parte quirúrgica, lo que se hace es la miotomía de Heller, que acá sí rompemos, cortamos el esfínter, y luego se hace la funduplicatura precisamente para evitar esto que vos me comentabas del reflujo. claro. Se sabe que la funduplicatura tiene un tiempo de vida medio, y que luego de 5 años aproximadamente el paciente puede volver a tener reflujo a pesar de la funduplicatura. Lo que sí vemos en pacientes que fueron operados de muy jóvenes y que ahora son grandes, sí lo que vemos es que vuelve la disfagia y no necesariamente por acalasia, sino que hacen estenosis péptica por la enfermedad por reflujo, ¿sí? Pero en el caso de la dilatación, como la ruptura de las fibras no es tan importante como una miotomía, no se ve tanto enfermedad por reflujo, ¿sí? Bárbaro. En el caso de la miotomía, como decíamos, es la ruptura del esfínter, tiene una tasa de respuesta del 90% a los 3 meses, y actualmente se la prefiere sobre la dilatación endoscópica, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque la miotomía es una ruptura del esfínter esofágico inferior de forma controlada, ¿sí? En cambio, endoscópicamente uno rompe las fibras, pero no tiene un control sobre esa ruptura, ¿sí? Si bien la tasa de complicación, que es la perforación, es baja, existe, ¿sí? Gracias a Dios es baja, pero bueno, está descripto, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Yo te quería preguntar qué era la funduplicatura, o sea, ¿en qué consiste? La funduplicatura o cirugía antirreflujo se llama. La funduplicatura es, imagínate, ¿viste el dibujito típico, no tengo uno acá, del esófago con el estómago en forma de J, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Ah? Bien. La funduplicatura lo que se hace es estirar el techo gástrico, lo estiran y envuelven el esófago con el techo gástrico. ¿Se entiende? Ajá. Como que le hacen una vueltita para generar otro hiato, otro pilar, digamos.
¿Se entiende? Claro, eso para evitar, claro, el reflujo, digamos, como que le haces un esfínter. Es por Claro, porque fuera, Claro. vos por primero lo fuera. que tenés que hacer es cortar el esfínter, que esa es la miotomía, y Claro, después con el fundus gástrico se le hace una vueltita de rosca y con eso le exacto, aportás músculo liso al esófago. exacto. ¿Se Ok. entiende? Si no, buscamos un dibujo. ¿Se entiende? Se entendió, se entendió. Es como un pseudo esfínter, digamos. Sí, en realidad sería como un pilar que por fuera, digamos, como un... Porque vos el esfínter es más interno. Bueno, sí, también, está bien, es como un esfínter, sí. Claro. Bueno, sí, sí, creo que se entendió. Gracias. Ok. Si no, después en los talleres de endoscopía o de radiología lo vemos. Así que tenemos imágenes, es más fácil. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De acalasia? Es muy importante, chicos, que entiendan la diferencia entre disfagia paradojal y disfagia selectiva. ¿Eso se entendió bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Otra ¿Podés cosa. volver a nombrar Sí. lo que se veía en el tránsito esofágico? Tránsito Las esofágico. 4 cosas. Vamos a ver, nivel hidroaéreo. Sí. En realidad el nivel hidroaéreo aparece cuando ya tenemos una acalasia marcada, digamos, ¿no? Nivel hidroaéreo. La punta del lápiz o cola de ratón a nivel del esfínter esofágico inferior. Falta de cámara gástrica. Y la presencia de ondas terciarias a nivel del cuerpo esofágico. Gracias. Perfecto. Yo quiero preguntar si ¿era mejor la cirugía o era mejor la dilatación? ¿Qué es lo que se prefería? Depende del paciente. Si es un paciente joven, en donde vos le estás haciendo el diagnóstico reciente, yo preferiría hacer una miotomía de Heller, Mm, cirugía. Si es un paciente añoso, podríamos probar con la dilatación. También esto depende mucho del medio donde estás, de cuál es digamos, por ejemplo, nosotros en el Cuyen tenemos mucha práctica en dilataciones. mm, Entonces hacemos bastante dilataciones. Pero, como decía, en pacientes jóvenes actualmente se está prefiriendo la miotomía porque es una ruptura del esfínter en forma programada, controlada, ¿sí? mm. Donde el riesgo de perforación es prácticamente nulo. Ah, gracias. Una aclaración. La acalasia es uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los trastornos motores del esófago, van a encontrar otros. Y quería hacer una diferenciación, más que nada la clínica, entre acalasia y espasmo esofágico. Si bien los dos pueden dar disfagia, la acalasia como síntoma cardinal tiene la disfagia, y en el caso del espasmo esofágico difuso, el síntoma cardinal es el dolor torácico. ¿Sí? Como para que tengan eso, siempre lo pongan entre los diagnósticos diferenciales de dolor torácico. ¿Sí? Otro de los temas es esofagitis infecciosas. ¿Sí? Dentro de lo que es esofagitis infecciosa, tenemos que es una afección de la mucosa y submucosa esofágica por un agente infeccioso, y se relaciona en general con estados de inmunosupresión o con la presencia de factores predisponentes. ¿Sí? Dentro de la etiología tenemos hongos, virus, bacterias, micobacterias y protozoos. Los más frecuentes son cándida, herpes, citomegalovirus, HIV. Esos son por lejos los más frecuentes. Como raros tenemos el criptococo, el histoplasma, varicela, Epstein-Barr, ¿sí? Actinomicosis, treponema, son más raros. Dentro de los factores predisponentes vamos a tener, para cándida, la cándida, a diferencia de lo que es el herpes y el citomegalovirus, se puede dar en pacientes inmunocompetentes. Y lo vamos a ver en aquellos pacientes que tienen un éstasis esofágico, como puede ser pacientes con desnutrición, pacientes con acalasia, pacientes
con cirrosis o pacientes etilistas, pacientes que consumen aerosoles de corticoides. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay una enfermedad un poco más rara que combina la enfermedad por reflujo con la candidiasis esofágica, que se llama pseudodiverticulosis transmural, que también puede predisponer a la cándida, los diabéticos. Bueno, todas estas situaciones pueden llevar a la candidiasis esofágica. En el caso de los HIV se presentan cuando hay un CD4 menores a 200. En el caso del herpes lo vamos a ver ya en pacientes más inmunosuprimidos, pacientes oncohematológicos, corticoides, rayos o quimioterapia, y en pacientes HIV con CD4 menor a 100, y en el caso del citomegalovirus con CD4 menor a 50. Dentro de lo que es la clínica de estas patologías infecciosas, los síntomas que pueden aparecer son odinofagia, dolor retroesternal y disfagia. El que más vemos es la odinofagia y la disfagia como síntomas, ¿sí? El diagnóstico va a ser con la anamnesis, el examen físico y la endoscopía digestiva alta, ¿sí? Acá les diría que es la única excepción que vamos a hacer ante una disfagia, que no le vamos a pedir el tránsito primero, sino que le vamos a pedir directamente la endoscopía, ¿sí? Obviamente que si ustedes ven el contexto del tipo de paciente que estamos hablando, uno fácilmente se da cuenta que esa disfagia viene por una esofagitis infecciosa y no por una calasia, ¿sí? La esofagitis por cándida, la cándida forma parte de la flora oral, y la infección se produce si existe algún defecto en la inmunidad celular. Como dijimos, la clínica puede ser la odinofagia, con o sin disfagia, y el muguet oral, que es muy frecuente, pero que la ausencia no excluye el diagnóstico. Y acá hay como una reglita con el tema del muguet. Si el paciente tiene disfagia sin muguet, no me descarta una esofagitis por cándida. Y si el paciente tiene muguet oral con disfagia, yo puedo hacerle tratamiento sin necesidad de hacer la endoscopía. ¿Estamos? ¿Entendió? Bien. Entonces, clínica más muguet avalan a realizar el tratamiento. En la endoscopía lo que vamos a ver son estas placas algodonosas, blancas, ¿sí? Que según el tamaño y la confluencia que tienen estas placas blancas, es el diferente grado de candidiasis que yo tengo, ¿sí? En casos muy severos, muy severos, puede hallarse ulceraciones, y acuérdense que después de las úlceras la cicatrización puede llevar a las estenosis. Esto es bastante raro de ver, las estenosis. Bien. Tratamiento de la candidiasis esofágica tenemos el fluconazol, se da 200 a 400 miligramos diarios durante 14 a 21 días, esto es en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? En enfermedades resistentes puedo utilizar itraconazol o anfoteresina, son los dos más frecuentemente utilizados. En el caso de la esofagitis por herpes, recuerden que el herpes infecta las células epiteliales escamosas, por lo que suele producir una lesión mucosa superficial, puede ser tanto de tipo 1 como tipo 2, y la infección puede ser primaria o reactivación de un virus latente tras la primoinfección. La clínica, como dijimos, odinofagia aguda, disfagia, dolor retroesternal, y puede asociarse con herpes nasolabial. El diagnóstico, clínica más lesiones nasolabiales, si no las tengo las lesiones, la endoscopía con biopsia. Y acá hay otra reglita, que es en la endoscopía, a ver si tengo una imagen, bueno, más o menos. En la endoscopía, tanto el herpes como el citomegalovirus dan úlceras, ¿sí? Van a ver, y bueno, van a leer que el herpes da una lesión más de volcán, que primero tiene la vesícula y luego hace la úlcera bien circunscripta, redondita. En cambio el citomegalovirus es más profunda, más vertiginosa. La realidad que cuando uno hace la endoscopía, y esto está avanzado, no vemos la vesícula,
es endoscópicamente prácticamente imposible distinguir si es una lesión herpética o si es una lesión por citomegalovirus, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar biopsia. Y acá una de las excepciones en donde yo voy a tomar biopsia del fondo de la úlcera. Siempre sacamos biopsias de los bordes de la úlcera, excepto dos excepciones en gastroenterología para sacar biopsia del borde del fondo de la úlcera. En el caso que busque citomegalovirus o en el caso que busque un linfoma. Son las únicas situaciones en donde yo voy a sacar biopsia del fondo de la úlcera, ¿sí? El herpes lo voy a buscar en los bordes de la úlcera, en la parte mucosa, epitelial, ¿sí? Y el citomegalovirus lo voy a ir a buscar en los fibroblastos que están en el fondo de la úlcera. ¿Se entendió? Entonces, en el caso del herpes, dijimos, vamos a ver vesículas, la verdad que endoscópicamente las encontramos todas decapitadas cuando ingresamos. Lo que sí vemos son pequeñas úlceras circunscriptas, rodeadas de mucosa sana en el caso de la fase 2, y en la fase 3, como les decía, ya hay grandes úlceras con un epitelio friable y con exudados. La localización más frecuente es el esófago medio y distal. La biopsia se toman de los bordes de la úlcera y no del fondo, lo que les contaba recién. Las células epiteliales gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares tipo A de Crowdy y marginación de la cromatina es lo característico. Y lo que más vale, digamos, es hacer la inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales frente al herpes. Esto es lo que más utilizamos. Y el cultivo que prácticamente no se usa. Tratamiento de esto tenemos el aciclovir, que va a ser 400 miligramos 5 veces al día en pacientes inmunodeprimidos por 14 días y en pacientes inmunocompetentes de 7 a 10 días con 400 miligramos 3 veces por día. Y en el caso de resistencia podemos utilizar el Foscarnet. En el caso de la esofagitis por citomegalovirus, el 80% tienen serología positiva. En sujetos sanos el virus queda latente y su ADN se encuentra en tejidos y leucocitos. Es rara de ver en pacientes inmunocompetentes y es frecuente ver en pacientes HIV y en trasplantados. Como decíamos, el virus invade los fibroblastos y las células endoteliales de la base de la úlcera, por eso hay que sacar del fondo de la úlcera. La esofagitis forma parte de la infección generalizada, también puede afectar colon, estómago y retina. La clínica es de comienzo gradual, puede aparecer fiebre, odinofagia, náuseas y vómitos, dolor abdominal. Fíjense que el citomegalo es como más generalizado, ¿sí? Diarrea y pérdida de peso. A la endoscopía podemos tener pequeñas úlceras, úlceras solitarias gigantes, una esofagitis difusa superficial, no tiene una lesión característica, ¿sí? Se toma biopsia del fondo de la úlcera y lo ideal sería sacar entre 6 y 10 biopsias. A la histología hay destrucción tisular y cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos o intranucleares, que esto es lo característico, ¿sí? Son las células grandotas. El cultivo es poco sensible, en la inmunohistoquímica aislada no debe considerarse en una enfermedad, y el DNA por PCR es el método de más sensibilidad. ¿Sí? A veces esto nosotros le mandamos al anatomopatólogo, y ya el anatomopatólogo nos puede dar, con esto de visualizar estas células con las inclusiones, ya no puede hablar de que hay un infiltrado viral, digamos, de la biopsia, ¿sí? Tratamiento, ganciclovir, 5 miligramos kilo endovenoso 2 veces al día, por 3 a 6 semanas, y la alternativa es el ganciclovir. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar, ¿cuándo hacíamos, digamos, las biopsias del fondo de la úlcera? ¿Cuándo era el linfoma y cuándo más? Cuando sospecho... Bueno. Básicamente voy a sospechar citomegalovirus a nivel del aparato digestivo, ¿no? Hígado es otro tema. Voy a sospecharlo en esófago, con las úlceras, y en colon, cuando encuentro úlceras, o pseudotumores también. En ese caso, biopsia del fondo de la úlcera.
Perfecto. En el caso de que encontráis, por ejemplo, estamos hablando de esófago, ¿no? Y estamos ante un paciente HIV de reciente comienzo, sin tratamiento, que empieza con disfagia. Y yo ingreso y le encuentro una úlcera. Esa úlcera puede ser por HIV, puede ser por herpes o puede ser por citomegalovirus. Entonces voy a sacar biopsias de los bordes y del fondo, de los dos lugares, ¿sí? Voy a discernirle bien al anatomopatóloga de qué lado saco las biopsias. Eso también, importante para toda especialidad que ustedes hagan, que tomen biopsia, siempre informarle al anatomopatólogo, informarle al médico de diagnóstico por imágenes qué es lo que estoy buscando, qué es lo que sospecho, para que el médico pueda hacer una búsqueda dirigida de lo que nosotros le anotamos y le solicitamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Le voy a decir dos palabras de divertículos, que no hice un PowerPoint. Divertículos esofágicos, es una patología que podemos encontrar. Básicamente los dividimos en dos. Pueden ser el divertículo de Zenker, ustedes saben que está a nivel del cricofaringio, o divertículos epifrénicos. Estos generalmente son propulsión, por propulsión. Es, digamos, debido a que hay una zona de debilidad muscular, ¿sí? Y hay un aumento dentro del cuerpo esofágico y esto hace que se forme lo que se llama divertículo epifrénico o de Zenker. Que en realidad son pseudodivertículos porque no tienen la emergencia de todas las capas, ¿sí? En el caso de los divertículos del esófago medio, generalmente son por tracción, ¿sí? Por alguna patología mediastinal que está tironeando, como puede ser linfomas o tuberculosis, son las patologías más frecuentes, ¿sí? Como síntomas principales de andifagia, sobre todo cuando son muy grandes, comprimen la luz esofágica. Otro de los síntomas es la halitosis, ¿sí? Esos son los síntomas más frecuentes de los divertículos esofágicos. El tratamiento básicamente es quirúrgico. Bueno, Los del esófago medio son verdaderos. son verdaderos, pero traccionan todas las paredes, ¿sí? Entonces, uno de... ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? No. Bueno, muy importante que lo que quiero que más recuerden, no todo, pero lo que no quiero nunca son las banderas rojas, ¿sí? Que eso lo vamos a utilizar, van a ver que lo repito, pero es lo que nos va a determinar la conducta en muchas patologías, ¿sí? Entonces eso quiero que les quede bien claro. ¿Cuáles son las banderas rojas? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, estos temas los podemos leer del Farreras. Sí. Bien. El Farreras, la única diferencia que tiene con nosotros van a encontrar en el tratamiento del Helicobacter pylori. Ellos utilizan metronidazol para el tratamiento del Helicobacter, nosotros no, porque tenemos resistencia. Es la única, te diría, diferencia o cosa que vas a ver diferente, lo demás se puede estudiar ahí perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Bárbaro. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Ok. Nada. El lunes que viene seguimos, nos quedaría ver cáncer de esófago y empezamos con estómago, ¿sí? Si queda alguna duda o si surge alguna tutoría, en la tutoría alguna duda, la podemos charlar acá o el viernes con el doctor Fleischer, ¿sí? Bárbaro. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao.